vamos a ver dos temas. Uno bastante sencillo, porque un poco ya conocen, que es los tipos de relaciones. ¿Sí? Acá ya empecé mal, porque acá no tendría que ser individual, tendría que ser otra cosa, y no sé por qué no lo dice. Y después, normalización, es el otro tema que tenemos que ver hoy. ¿Sí? Una introducción a la normalización. Tipo de relaciones nos va a ayudar a distinguir, ya sea cuando estemos modelando una base de datos o cuando ya esté modelada y la veamos al ver visualmente, ¿sí? Eh, qué tipo de relación hay entre una entidad y otra, entre una tabla y otra, ¿sí? Recuerden que las bases de datos que estamos utilizando se llaman bases de datos relacionales, quiere decir que las relaciones son una cuestión importantísima en este tipo de bases de datos, ¿sí? Y la normalización nos va a permitir, a partir de una idea que tengamos o a partir de tal vez de un sistema que todavía no está en una base de datos, cómo eh, estandarizar, cómo modelar las tablas de una manera de que quede de una forma, como dice ahí, normalizada y por lo tanto que funcione luego correctamente. ¿Sí? Que no haya inconsistencias, que no haya redundancia, que no haya desperdicio de información y más importante, que no haya pérdida de información. ¿Sí? Piensen que la base de datos es la información de una institución, de una empresa, de un negocio. Entonces, perder información es gravísimo. ¿Sí? Eh, entonces, la normalización ayuda a eso, a almacenar la información de una manera correcta, eficiente y estructurada. ¿Bien? Bueno, vamos a empezar con los tipos de relaciones que ya los deben conocer un poco. Vamos a nombrarlas y dar algunos ejemplos. Acá es donde están bien escritas. Tenemos de los tipos de relaciones una relación de uno a uno, una relación de uno a muchos y una relación de muchos a muchos. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo de cada uno. Traten de comprender bien cómo se dan cada una de estas relaciones para que cuando tengan que llevar al modelado ustedes una serie de tablas y se encuentren relacionados, que en una base de datos relacional prácticamente todas las tablas están relacionadas, si no es raro que una tabla no esté relacionada con nada, eh, va a tener alguna de estas tres. ¿Bien? Bueno, la relación de uno a uno es la más atípica, me parece, bajo mí, es una opinión, pero es la más atípica, no se da muy seguido, y podría ser este un ejemplo eh, apropiado, ¿sí? En una relación de uno a uno, piensen que la tabla de la izquierda es la A y la de la derecha es la B. Entonces, solamente un registro de la tabla de la izquierda se puede relacionar con uno de la derecha y viceversa, ¿sí? Y uno de la derecha con uno de la izquierda. Entonces, un libro, ¿sí? En la tabla de libros, su ID puede aparecer una sola vez. Por ejemplo, el ID de libro 100 puede aparecer en la tabla de libros una sola vez. Imaginemos que es un libro cualquiera, no sé, el que a ustedes más les guste. Eh, se me ocurre ahora el Principito. Bueno, el Principito va a ser el título, tiene la fecha de publicación, tiene las páginas y tiene su ID, que es el ID 100. Bien. Yo en portadas quiero guardar la tapa y la contratapa del libro Principito. Entonces, con esto estoy representando que el libro Principito, por ejemplo, puede tener solo una portada y una contratapa. ¿Sí? Entonces, acá el ID 100, que era el que le pertenecía a ese libro, también va a poder aparecer solo una vez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la clave primaria. En ambos casos, la misma columna es la clave primaria. ¿Sí? Y además, en portadas, es la clave foránea a libros. Entonces, para poder cargar una portada, tiene que previamente existir un libro. ¿Sí? Esto es básicamente lo mismo de que ponga portada y contratapa como columna de libros. Si es de uno a uno, sería exactamente lo mismo a que yo lo ponga ahí, con algunas diferencias. ¿Qué les parece como diferencias? ¿Por qué yo haría una tabla aparte con una relación de uno a uno a tener esas dos columnas en la tabla de libros? ¿Por qué haría una cosa así?
Lo que pregunta Andrés, si tener como clave primaria y foránea al mismo tiempo la misma columna, significa que coinciden los ID de portadas con el ID del libro. Exactamente. Es más, en portadas tranquilamente le pude haber puesto acá ID libro, porque es lo que en realidad representa. Es el ID del libro del cual yo tengo portada y contratapa. No, no sería, o sea, la respuesta por qué yo lo pongo en otra tabla, en lugar de ponerlo ahí en la tabla de libros a las columnas portada y contratapa, no necesariamente es lo que había puesto Ignacio. No se pueden repetir de ninguno de los dos casos. Bueno, Fernando, ahí va por ese lado. Podría haber libros que no tengan portada por alguna razón. ¿Sí? Porque no dispongo de ni la portada o de la contratapa. Pero ¿cómo soluciono si un libro no tiene portada y contratapa y fuesen columnas de libros? Aceptan nulos, entonces si tengo la portada o la contratapa, le pongo null. Si no, le pongo la información. ¿Sí? Algo que sería por ahí importante aclararles: portada y contratapa guardan la imagen, no es que guardan otra cosa, guardan la imagen de la portada y la imagen de la contratapa. Eso por ahí no quedó claro. Esta tabla guarda las imágenes, ¿sí? Entonces, yo con todo lo que tenga almacenado en portada, tengo los bits necesarios para generar la imagen de la portada, y todo lo que tengo en contratapa son los bits necesarios para generar la imagen de la contratapa, ¿bien? Entonces, la razón por la que yo haría una tabla aparte con una relación de 1 a 1 es 1 a 1 para que un libro no pueda tener muchas portadas, ¿sí? De esta manera, un libro puede tener una portada y una portada solamente le puede pertenecer a un libro, ¿bien? Eso está garantizado, pero además, al no tenerlo en la tabla de libros, no tengo todo el peso, ¿sí? Todos los megas que pesarían la imagen de la portada y de la contratapa en la tabla de libros. Me queda una tabla de libros mucho más liviana para recorrerla. Imagínense que tenga millones de libros, porque es una biblioteca, por ejemplo. Tengo una tabla mucho, mucho más liviana de recorrer, y si en algún momento necesitara la portada de un libro, es cuestión de seguir la relación y acceder luego a las columnas que contienen eso, ¿sí? Algo muy común también es si yo tengo una tabla de usuarios y después quiero guardar los datos personales del usuario, que son desde donde vive hasta la dirección no sé, de redes sociales, toda información extra personal del usuario, también lo puedo separar de 1 a 1. Entonces la tabla de usuarios me sirve para poder loguear al usuario, y la tabla de datos personales, por ejemplo, podría permitirme a mí saber a partir del usuario dónde vive, cómo se llama, el resto de las cosas, ¿sí? Es simplemente separar eso, pero podría ser toda una sola cosa bien grande, ¿sí? Eso es lo que me permite a mí la relación de 1 a 1. Ángel, una consulta. Sí. Si tenés una publicación nueva, ¿sí? Una reedición, sería considerado otro libro, ¿no? Porque cambiaría la portada, la fecha de publicación. Sí, acá obviamente es una simplificación, o sea, si vos tenés reediciones y tenés ediciones especiales y eso, en este modelado estás obligado a agregar un nuevo libro, Ah, ¿sí? perfecto, Por está cómo bien. está hecho. No está pensado para un caso así tan puntual, de que vos decís, bueno, puedo tener el mismo libro, pero con diferentes portadas, porque son de diferentes editoriales, por ejemplo, y sí tenés razón, ahí estaría mal diseñado. Esto es una Está, está. simplificación para no hacer acá. No, no, está bien. Quería entender eso por las dudas y justo se me cruzó esa duda. Por eso. Ujú. Está perfecto, Pero sí, gracias. tenés razón. Yo dije el libro El Principito como ejemplo. Debe haber cientos de ediciones en diferentes idiomas, con diferentes tapas, de diferentes editoriales, para chicos, bueno, para chicos, para grandes, El Principito es el mismo libro siempre, pero digo, puede haber un montón de ediciones distintas, y con este esquema no está bien representado, porque tendría que repetir el libro, el título Principito un montón de veces para que tengan portadas distintas, ¿sí? Entonces, no tenía la intención de ejemplificar ese caso en particular, sino para darle un ejemplo rápido de cómo sería de 1 a 1, ¿sí?
No es tan común como les había dicho, son casos puntuales donde se quiere representar algo como esto, ¿no? Como un anexo a una tabla, pero que bien podría estar todo en la misma tabla, ¿sí? En cambio, la relación de 1 a muchos, esta les va a resultar conocida porque creo que es la que estuvieron trabajando. A mí lo que me permite acá es que, como pueden ver, en carreras, el ID de carrera 1 que represente la tecnicatura en programación va a aparecer una sola vez, ¿bien? Ese ID aparece una sola vez en la tabla de carreras. Y en la tabla de alumnos, ese ID puede aparecer muchas veces. Por eso es de 1 a muchos, ¿bien? Entonces yo puedo tener muchos alumnos que estén inscritos a la carrera de Tecnicatura en Programación. Pero en la tabla de carreras, la Tecnicatura en Programación puede aparecer una sola vez. ¿Bien? Entonces, de esta manera yo puedo tener el ID de carrera en alumnos repetido todas las veces que yo quiera, ¿sí? Sería not null en este caso, exacto. Un alumno, si es alumno, tiene que tener una carrera que esté relacionado a carreras. Pero después el ID de carrera en carrera se va a repetir una sola vez, ¿sí? Perdón, no se va a repetir nunca, va a aparecer una sola vez el mismo ID. Y en este ejemplo, creo que lo dice ahí un costadito, un alumno puede pertenecer solamente a una carrera, como está armado acá, ¿sí? Eso por ahí también no es del todo cierto en una universidad, donde un alumno puede estar en todas las carreras que decida anotarse, ¿sí? De vuelta es una simplificación para que no quede tan complejo el ejemplo, pero básicamente, como dice en un costado, en esta simplificación, entonces la carrera de programación puede tener muchos alumnos, pero un alumno puede tener estar inscrito a una sola carrera. ¿Bien? Así se formaría la relación de 1 a muchos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, necesitamos una foreign key, y entonces vamos a necesitar una tabla donde el campo sea una clave primaria, por ejemplo, en este caso el ID de carrera, y en alumnos, que son los alumnos que pertenecen a una carrera, voy a tener una foreign key que tiene que coincidir el tipo de dato y tiene que hacer referencia, a la columna con la cual se relaciona, y esa columna en la cual se relaciona, como les dije, tiene que ser clave primaria o única. ¿Bien? Luego, si yo en ID carrera, en alumnos, quisiera que pueda no tener una carrera un alumno, puedo hacer que el ID carrera acepte null, ¿sí? De esa manera, entonces, el alumno podría ser alumno igual, aunque no esté inscrito a una carrera, pero si se inscribió a una carrera, esa carrera tiene que existir en la tabla de carreras, ¿sí? Entonces, una foreign key puede aceptar valores nulos. Lo que no puede aceptar valores nulos es una primary key, ¿sí? Una primary key no es correcto que guarde null, ¿sí? Pero una foreign key sí podría hacerlo. De hecho, en la práctica que van a tener que hacer para esta semana, es posible que alguna foreign key que ustedes hagan acepte valores nulos. ¿Bien? ¿Alguna consulta con esto? Este creo que es el más fácil de entender porque también es el que hicieron ustedes en el ejemplo, ¿bien? Así que de forma práctica lo pudieron hacer correctamente. ¿Tiene alguna consulta con este en particular? Bien. ¿Por qué el legajo? ¿Por qué es primary key? Porque, o sea, toda tabla debería tener una primary key y solo una. Y después, eventualmente, puede tener unique, como habíamos visto, que es una clave primaria alternativa o candidata. Por ejemplo, en alumnos, el mail podría ser unique, como habíamos visto en algún caso, y no permitiría que el mail se repita en la tabla de alumnos. Así que de alguna manera también podría identificar al alumno por el mail, si quisiera.
al ser único, podría identificarlo. Pero primary key debería haber siempre una y solo una en cada tabla. Luego, vos la foreign key la podés hacer con una primary key o con un unique. Eso no hay ningún problema. ¿Sí? Si yo después quisiera al alumno relacionarlo con otra cosa, lo puedo relacionar o con el legajo o con el mail si ese mail fuese unique. ¿Sí? Siempre obviamente te conviene la clave primaria, pero se puede también con un unique. Y la relación de muchos a muchos, ¿sí? Lo que nos permite es que muchos registros de una tabla A se relacionen con muchos registros de una tabla B y viceversa, que muchos registros de una tabla B se relacionen con muchos de una tabla A. ¿Sí? En este caso la tabla A sería programadores y la tabla B sería lenguajes, y para poder representar eso pueden ver que necesito una tabla intermedia. ¿Sí? Entonces, con esto yo puedo decir que muchos programadores pueden saber el lenguaje C++, y luego el lenguaje C++ puede ser utilizado por muchos programadores, y así con diferentes lenguajes, ¿no? En el ejemplo, yo puse como ejemplo, Ángel sabe usar C# y JavaScript, y también puse JavaScript es utilizado por Ángel y Laura, y C# por Laura y Lucía. O sea, puede haber toda la combinación que quiera de la tabla A con la tabla B y de la tabla B con la tabla A. ¿Sí? Para eso necesito una tabla intermedia. En general se le suele poner el nombre de una tabla por y el nombre de la otra tabla, pero básicamente le pueden poner el nombre que quieran. Y ahí, como pueden ver, lo que tienen que hacer es llevar las dos claves primarias. ¿Sí? Yo necesito poder decir que el mail del programador, que es lo que me representa el programador, y el mail del lenguaje, para poder decir que ese programador conoce ese lenguaje, y acá como extra le puse el nivel que tiene ese programador en ese lenguaje. Noten que el nivel no es parte de la clave primaria, solamente, en este caso, el mail y el lenguaje. ¿Sí? Luego, ambas columnas son la clave primaria. ¿Sí? No es que acá hay dos claves primarias, sino que la combinación de mail y lenguaje son la clave primaria, y a su vez, como pueden ver, el mail en lenguajes por programadores es una foreign key a programadores, y el ID lenguaje en lenguajes por programadores es una foreign key a lenguajes. Bien, entonces, si yo quiero decir en este caso, Ángel sabe usar C# y JavaScript, tengo que tener un registro en programadores que represente a Ángel. Tengo que tener un registro en lenguajes que represente a C# y otro a JavaScript. Y luego, en lenguajes por programadores, voy a tener que tener el mail de Ángel y el ID de C# y poner también el nivel. Y luego el mail de Ángel y el ID de JavaScript y luego el nivel. Entonces, cada vez que aparezca el mail en lenguajes por programadores, yo sé que es un lenguaje distinto que esa persona sabe usar. ¿Sí? Y cada vez que aparezca el mismo ID lenguaje en lenguajes por programadores, es una persona distinta que sabe usar ese mail. ¿Por qué digo distinta? Porque si fuese la misma, la clave primaria no se lo permitiría. ¿Sí? Yo no podría decir dos veces que Ángel sabe JavaScript, porque eso estaría mal. ¿Sí? Lo podés saber una sola vez y después lo tenés que consignar el nivel en que lo sabes. ¿Dudas con este? Este lo voy a llevar a la práctica después, codificándolo, ¿sí? Este mismo ejemplo Ángel, de programadores de lenguaje. Sí. ¿cómo leería el cuadro del medio, por ejemplo? Tenés dos primary key, que sería una combinatoria, pero el foreign key, ¿cómo me doy cuenta que el mail pertenece al otro mail y el ID del lenguaje al otro ID? Me refiero por cómo está escrito, no por la lógica. Por cómo está en el gráfico en el Claro, dibujo. claro, claro. En realidad, o sea, acá ni hacía falta poner primary key, les puse primary key para que lo sepan, pero todo lo que aparece, vieron en esa columna de arriba y en negrita, es la clave primaria. O sea que ni hace falta poner primary key. Mail yo sé que es clave primaria, aunque no diga PK, porque está en ese recuadro por encima de los demás campos. Lo mismo que ID de lenguaje.
está por encima. Y mail y de lenguaje también están en ese recuadro que es el de las claves primarias. Entonces esa es la combinación. Después, ¿cómo sabés, No, ¿cómo? más que nada el forange. ¿Cómo sabés cuál es la foreign key? Claro, ¿cómo sé que la foreign key es solo para el mail y la ID de lenguaje es solo para el ID, que no están combinadas ni nada? Claro, es. Porque vos para poder Lo hacer que una dijo foreign Fernando, key ¿a quién es referencia? vos necesitas saber a dónde hace referencia, ¿no? Y donde hace referencia hay una sola columna que es la clave primaria. Entonces, no puede ser otra cosa que el mail, la clave primaria. No sé si me explico. En programadores, la clave primaria es el mail. Entonces, no se puede hacer una foreign key a programadores con más de una columna, porque programadores tienen una sola columna como clave primaria. Ah, ahí entendí, ahí va. Con lenguaje es lo mismo. El lenguaje, la clave primaria es un solo campo, el ID. Entonces, yo sé que el lenguaje por programadores, el ID lenguaje está como foreign key porque el lenguaje es una sola. Igual después vos también tenés el código. En el código está escrito cuál es la clave foránea de donde hace referencia. ¿Sí? Ahí va, perfecto, perfecto, gracias. ¿Seguro? Porque si no, podemos ver. Si el ID tiene que tener el mismo nombre, no hace falta. Lo único que tenés que garantizar es que sean del mismo tipo, pero el nombre puede ser distinto. Bien. Y como pueden ver, entonces la relación de muchos a muchos con esa tabla intermedia no deja de ser una relación de uno a muchos y otra relación de uno a muchos que las conectan. ¿Sí? Es esto de acá, que vimos en el anterior, uno a muchos, pero que conecta programadores con lenguajes. Ángel, ¿siempre es esa la relación para hacer el muchos a muchos? ¿Siempre hay un intermediario? Hay un intermediario y luego todas las columnas que necesites agregar afuera de la clave, ¿sí? Como en este caso el nivel, o no, podría no estar el nivel y solo estar mail e ID de lenguaje. ¿Sí? Si ustedes en Laboratorio 2, por ejemplo, hicieron un sistema de ventas y los agarré yo pidiéndoles que en una venta haya muchos productos, e hicieron un detalle venta, ahí hicieron una relación de muchos a muchos. Detalle venta era la tabla intermedia entre venta y producto. Eso es una muchos a muchos, por ejemplo. Bien. Por ahí no se dieron cuenta, pero es el mismo ejemplo. Si hicieron un sistema en donde tenían un detalle venta, entonces terminaron haciendo una relación de muchos a muchos, solo que lo hicieron en C++, ¿no? Que ahora van a ver que esto es una pavada con el SQL. Pero ya lo hicieron, ¿sí? Bueno, esto después podría hasta codificar las tres, si quieren, no hay ningún problema, y después vemos también cómo hacer consultas de insert, que lo que nos van a permitir es cargar datos, pero por código, no de una forma visual, como lo hicimos en la clase anterior. Pero otra cosa que nos queda ver antes de prender el SQL Server, y digo prender porque tengo que iniciar una máquina virtual, es la parte de normalización. ¿Sí? Que normalización es un tema complejo, pesado, bien abstracto, ¿sí? Donde va a depender mucho, mucho el problema que quieren resolver. Y en algunos casos, dependiendo del problema, una normalización va a estar bien y otra va a estar mal. ¿Sí? Siempre depende del problema. Y eso es importante de entender. Pero primero me gustaría que esto quede claro, que no haya dudas, ya que todavía queda algo de tiempo, y después podemos arrancar con la parte de normalización. ¿Sí? ¿Esto les quedó claro cómo sería? Los tres tipos de relaciones, les pueden notar la diferencia y les quedó claro. ¿Sí? Recuerden que esto también lo van a ver en diseño de administración de base de datos. También van a entender un poquito mejor cómo leer esa línea intermedia que a veces tiene un símbolo y a veces tiene otro, como pueden ver, ¿sí? Sobre todo el final, ¿no? El final de la línea, a veces es un símbolo y a veces es otro, y eso lo que explica es algo que se llama cardinalidad, que escapa a esta materia,
pero que también da una idea a entender de que hay uno de este lado y muchos de la otra punta, ¿sí? Por eso en carreras pueden ver que está la línea que te indica que hay uno solo. En el SQL Server, si no me equivoco, figura una llave. Y del otro lado, esas como 3 patitas lo que representa es muchos, que en el SQL Server lo muestra con el símbolo de infinito, ¿sí? Eso también les da una idea a ustedes de entender qué tipo de relación hay entre las tablas. Y después, si yo tuviese esta misma tabla que estamos viendo ahora, pero no tuviese esas líneas intermedias, si no estuviese relacionadas, puedo trabajar con la base de datos, pero no es una base de datos relacional. Quiere decir, no tiene todas las restricciones de foreign key necesarias, ¿sí?, para que funcione correctamente. Y eso en esta materia no es aceptable, ¿sí? Bueno, preguntas, si no, cortamos y volvemos en... Buenas tardes. Y volvemos ahora con el mismo link en 5 minutos, si les parece, y seguimos con la parte de normalización. Después cortamos de vuelta y seguimos con la última parte, que sería crear estas tablas, cargarle datos con insert y les muestro el TP. Y con eso ya terminaríamos. ¿Está bien? Ángel, una duda. Si ¿Sí? yo creo una tabla, ¿la puedo eliminar? Sí, o no, o no. Perdón, no te escuché bien. ¿Cómo? Si creo una tabla, ¿se puede eliminar esa tabla? Por ejemplo, creé una y me confundí de nombre y la puedo borrar. Sí, ahora vemos. Yo Ah, les mostré el otro día el create, pero hay otros comandos que permiten modificar una que ya existe o borrar una que ya existe. buenísimo. Exacto, es drop, como dice Andrés, que te spoileó ahí. Bueno, seguimos en 5 entonces.